Hola, bienvenidos alumnos a esta nuestra cuarta clase. Yo soy la licenciada Toffoli Verónica, docente de Biología General, y en esta clase vamos a ver el tema de ciclo celular. Y obviamente al ver ciclo celular también vamos a desarrollar los temas de reproducción celular, mitosis y meiosis. Comencemos. Bien, primero comencemos definiendo qué es esto del ciclo celular. El ciclo celular es un proceso, ¿sí? Un proceso mediante el cual la célula asegura su crecimiento, su desarrollo, ¿sí? Y culmina con la formación de nuevas células hijas a partir de una célula madre. Es un proceso que tiene pasos cíclicos, es decir, que se vuelven a repetir. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que finaliza un ciclo, inicia inmediatamente el siguiente. Y en este proceso lo que sucede es que la célula crece, se desarrolla, duplica su ADN y se divide en dos células hijas, ¿sí? O en 4, dependiendo de cuál sea el proceso de reproducción. Bien, dentro del ciclo celular tengo dos etapas, la interfase y la división propiamente dicha. La interfase es la parte del proceso en la que la célula crece, se desarrolla y se duplica. Y la división justamente es la parte del proceso en la que la célula madre se divide y obtiene las células hijas. Bien, la interfase se divide en 3 subetapas. Tenemos la etapa G1, o la pueden encontrar también como GAP1, la etapa S o de síntesis y la etapa G2 o GAP2, ¿sí? Y luego tenemos la etapa de división, que también se le puede llamar etapa M. ¿Por qué se le dice etapa M? Porque la división celular puede ser tanto por mitosis como por meiosis, que más adelante vamos a ver específicamente cada una de ellas. Y dentro de lo que es la mitosis o la meiosis tengo otras 5 subetapas, ¿sí? Que son la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis, ¿sí? No se preocupen que ya más adelante lo vamos a ver. Lo importante en esta diapositiva es que ustedes recuerden qué es lo que significa o qué es lo que incluye la interfase. Tiene que quedar bien claro este concepto, porque si no entienden esta parte del ciclo celular, mucho menos van a poder entender mitosis o meiosis. Bien, acá podemos observar un gráfico de lo que vendría a ser el ciclo celular. Bien, acá pueden ver inicio del ciclo, ¿sí? Iniciamos con G1, continuamos con S o síntesis y finaliza nuestra interfase con la subfase G2. Bien, y acá inicia la fase de división. Ven, por eso ustedes ven que acá dice interfase, división. Inicio de interfase, finaliza interfase, inicia división, finaliza división. Bien. Ahora, ¿qué sucede en esta primera etapa G1 o GAP1? ¿Sí? Es una etapa de mucho trabajo para la célula, ¿sí? La célula se duplica en tamaño, es decir, aumenta su volumen citoplasmático. Hay síntesis de organelas, hay síntesis de enzimas, hay síntesis de ARN mensajero, de proteínas, ¿sí? Es una etapa en la que la célula gasta mucha energía, ¿sí? Esta primera etapa del ciclo es muy variable, ¿sí? Así como puede durar horas, puede durar días, puede durar años, ¿sí? Eso va a depender de qué tipo de célula sea. Bien, a esta fase de prerreplicación le continúa la fase S o de síntesis, que es donde ocurre justamente la duplicación del ADN de la célula, que nosotros le vamos a decir replicación, es decir, a la duplicación del ADN
le vamos a llamar replicación. Bien. También hay síntesis de proteínas, histonas y también hay duplicación de centriolos. Si no entienden lo que estoy diciendo es porque deben repasar la clase de célula eucariota. Bien. Bien, una vez que la célula ya pasó por esta etapa de replicación de ADN, comienza la tercera subfase, la G2. ¿Qué sucede en esta fase? La célula ya se comienza a preparar para dividirse. Es como la previa a la división, ¿sí? Es donde los cromosomas se comienzan a condensar. ¿Se acuerdan cuando vimos el núcleo de la célula que yo les decía que el ADN se condensa a tal punto que comienza a tomar esa forma de cromosoma, ¿sí? Eso es lo que sucede en esta etapa. Bien, acá ustedes pueden observar que hay una flechita azul acá que dice G0. ¿Por qué está esta flechita acá como que se sale del ciclo? Justamente porque hay células especializadas que no cumplen este ciclo completo, ¿sí? Esta célula lo que hace es crecer, ¿sí? Llega al punto en el que duplica su tamaño, fabrica enzimas, etcétera, pero en vez de continuar a la fase S de replicación del ADN, se sale del ciclo. ¿Por qué se sale? Porque es un momento de especialización de esta célula. Un ejemplo de este tipo de células serían las neuronas. Vieron que quizás algún día han escuchado que las neuronas no pueden reemplazarse, ¿sí? Una vez que el tejido nervioso está dañado ya no se recupera. Justamente es por esto, porque las neuronas no pasan por este proceso de división. O sea, las que tenemos cuando nacemos son las que tenemos hasta que nos morimos, ¿sí? No se dividen, no se multiplican. ¿Bien? Bien, habiendo aclarado esto, podemos continuar con la fase de división o etapa M. Bien, comenzando con la mitosis, lo primero que debemos hacer es dejar bien en claro cuáles son las características que corresponden a esta reproducción. ¿Por qué tenemos que tener bien en claro esto? Porque por lo general los alumnos suelen confundirse a la mitosis con la meiosis y al revés. Entonces, al momento de estudiar, debemos tener bien claro dónde y cómo sucede cada una de estos tipos de divisiones. Bien, entonces, la mitosis, primera característica, se da solamente en las células somáticas. ¿Cuáles son estas células somáticas? Son la mayoría de las células de nuestro cuerpo que conforman nuestro organismo, ¿sí? Un ejemplo de este tipo de células vendría a ser, acá tenemos una célula epitelial, acá tenemos un glóbulo rojo, acá tenemos una célula muscular, ¿sí? Cualquier célula que conforme nuestro cuerpo, excepto las células gónadas o sexuales, se van a dividir por mitosis. ¿Bien? Otra de las características es que la mitosis es homotípica. ¿Qué significa esto de homotípica? Que las células hijas, es decir, las células producto de esta división, van a ser exactamente iguales a la célula madre. Iguales en todo sentido, Van a tener las mismas características, la misma información genética, van a tener todo igual. ¿Esto qué quiere decir? Que si una célula epitelial se divide o se reproduce por mitosis, ¿qué vamos a obtener? Dos células epiteliales exactamente iguales a la madre. Bien. La otra característica es que es ecuacional, es decir, igual. ¿Qué quiere decir esto? Que las células hijas van a tener la misma cantidad de cromosomas que la célula madre, van a tener la misma carga genética, ¿sí? Acá podemos ver en este gráfico, estos círculos simbolizan una célula y como ven adentro dice 2N. ¿Por qué dice 2N? Ya lo vimos en varias ocasiones que 2N significa que tiene doble número de cromosomas, es decir, 46, 23 de mi papá y 23 de mi mamá.
Y una vez que esta célula pase por la interfase y duplique su ADN y llegue a la fase de mitosis, complete la fase de mitosis, es decir, la de división, vamos a obtener dos células idénticas a la madre con la misma cantidad de información genética. Y por último dice, se obtienen células diploides, que es más o menos lo mismo que acabo de decir. Las células hijas van a tener doble número de cromosomas, 23 de mi papá y 23 de mi mamá. Bien, continuamos. Bien, luego de haber enumerado las características de la mitosis, podemos pasar a describir las fases que la componen. Dentro de la mitosis tengo la profase, la metafase, anafase, telofase y citocinesis. ¿Qué sucede en la profase? El ADN se compacta, ¿sí? Esto, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que cuando el ADN se compactaba, se empezaba a enrollar, 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 hasta que tomaba esta forma de cromosoma, justamente, ¿no? Esta forma que nosotros conocemos. Recuerden que antes de esta profase existió una interfase en la que la célula duplicó o replicó su ADN. Bien, entonces, en esta fase, como podemos ver acá, vemos los cromosomas ya duplicados. Bien, acá tenemos, por ejemplo, los cromosomas de mi mamá y los cromosomas de mi papá, cada uno con su cromátide hermana ya duplicada. Bien. Y acá en los polos de la célula podemos ver los centríolos, que esto también sucede en la profase. Los centríolos se desplazan hacia los polos opuestos de la célula, se comienza a formar, ¿sí? El uso mitótico, que es esto que está acá, se comienza a formar en esta fase y desaparece la membrana nuclear, ¿sí? Los cromosomas como que quedan sueltitos ahí, como perdidos. Bien, inmediatamente después de la profase continúa la metafase. ¿Qué sucede en esta fase? Los cromosomas se unen al uso mitótico, ¿ven? Como que se alinean, se ordenan. ¿Y cómo se adhieren a este uso mitótico? A través del centrómero. ¿Se acuerdan cuando vimos la estructura de un cromosoma? Había una estructura que se llamaba centrómero. Bueno, justamente esa estructura sirve para que se pueda unir el cromosoma al uso mitótico. Bien. En la anafase lo que sucede es que estos microtúbulos, ¿sí? Que se formaron en el uso mitótico, es como que tiran, ¿sí? Desde los polos opuestos a los cromosomas, ¿no? Entonces lo que sucede es que estos cromosomas se van a separar. ¿Qué se separan? Las cromátides hermanas. Ven que acá están las cromátides unidas y acá se separan cada una hacia un polo opuesto. Bien. Y en la telofase lo que sucede es que se vuelve a formar la membrana nuclear. Bien, ven que acá está, se vuelve a formar la membrana nuclear. Las cromátides se empiezan a descondensar, porque se acuerdan que estaban condensadas, y el núcleo se comienza a reorganizar. Y por último, lo que nos queda es la citocinesis. ¿Qué sucede en la citocinesis? Se forma un anillo proteico, ¿sí? Un anillo de miosina específicamente. Se forma justamente en el medio, la mitad de la célula, ¿sí? Y se empieza a contraer como si fuera un cinturón. Se contrae, se contrae, se contrae, se contrae hasta que se divide el citoplasma y obtenemos dos células hijas. Bien. Yo suelo decir una memotecnia para que se acuerden de las fases, ¿sí? Esta memotecnia se las voy a poner en la próxima diapositiva, ¿sí? Bien, la memotecnia que yo suelo recomendar para que ustedes puedan recordar las fases de la división celular, ya sea tanto para mitosis o para meiosis, es promete Ana tejer. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esta frase de promete Ana tejer con la fase de división celular.
Bien, justamente es una frase muy fácil de recordar y que les va a ayudar a recordar, valga la redundancia, las fases de la división celular. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, promete Ana tejer, ¿sí? Tiene sílabas. Bien, la primera sílaba, ¿sí? Mejor dicho, las primeras 3 letras, pro, nos va a recordar a la primera fase, profase. Estas siguientes 3 letras, met, nos van a hacer recordar a la siguiente fase, la segunda justamente, metafase. La tercera etapa era anafase y la cuarta etapa era telofase. Como pueden ver, lo único que cambia es la primera parte, después todos terminan en fase, así que sería muy fácil recordarlo con este sistema. Bien, comencemos con meiosis. Las características de la meiosis es que es una reproducción gonídica. ¿Qué significa gonídica? Que solo se da en las células gónadas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la mitosis, por el contrario, se daba en las células somáticas? Bien, las células gónadas, ¿cuáles son las células gónadas? Son justamente las células sexuales, las que podemos encontrar en el hombre en los testículos y en la mujer en los ovarios. La meiosis también es heterotípica. ¿Qué significa esto? Que las células hijas son diferentes a la célula madre. Es decir, que el producto que se va a obtener de esta reproducción va a ser totalmente distinto a la célula madre. Por ejemplo, acá tenemos espermatogonias, que son las células gónadas que podemos encontrar en el testículo de un hombre, y lo que vamos a obtener como resultado luego de que se produzca la meiosis en estas espermatogonias, van a ser espermatozoides. Se dan cuenta que hay mucha diferencia, ¿no? Bueno, y en la mujer, de las células gónadas que se llaman ovogonias, vamos a obtener ovocitos. Bien. Otra de las características de la meiosis es que es reduccional. ¿Qué significa eso? Que de una célula que tenía doble número de cromosomas, es decir, 23 pares o 46 unidades de cromosomas, vamos a obtener 4 células que tienen la mitad de cromosomas. Es decir, acá, ven, tenemos la célula madre, que podría ser la ovogonia, y de esta célula madre vamos a obtener 4 células hijas o 4 ovocitos que van a tener la mitad de carga cromosómica que la célula madre. La célula madre tenía 2N. ¿Qué significaba 2N? Si no te acordás, tendrías que repasar. 2N significa que tiene doble número de juego de cromosomas, 46 cromosomas. Y vamos a obtener como producto 4 células hijas con 23 cromosomas cada una. Bien. Y la próxima característica que nos queda es que se obtienen células haploides, que es lo mismo que acabo de decir. De una célula madre con doble carga cromosómica, vamos a obtener 4 células hijas que tienen 23 cromosomas cada una, a diferencia de la mitosis, que obteníamos 2 células hijas exactamente iguales a la célula madre con la misma carga genética. Bien, vamos a ir al proceso, y de a poco porque es bastante complicado. Bien, antes de comenzar a describir la meiosis paso por paso en todas sus fases, tenemos que recordar algunos conceptos. Si no tienen claros estos conceptos, no van a poder entender la meiosis, ¿sí? Los seres humanos tienen en todas sus células 46 cromosomas. Las únicas células que no tienen 46 cromosomas son las células sexuales, que son el espermatozoide y el óvulo. Bien. ¿Por qué tenemos 46 cromosomas? Porque tengo 26 de mi papá, que eso es lo que quiere decir esto que está acá. Tengo 23 de mi papá y 23 de mi mamá. Bien. Esta suma de cromosomas
nos va a dar una célula diploide, 2N, ya lo dijimos varias veces, tiene doble número de cromosomas. Bien, ¿recuerdan esta imagen que la vimos cuando estábamos viendo ácidos nucleicos? Bien, esto, ¿se acuerdan que yo les había dicho que era un cromosoma mitótico? ¿Por qué yo les dije que se llamaba cromosoma mitótico? Porque ya había pasado por la fase en la que se duplica, bien, a sí mismo el cromosoma. Porque en realidad el cromosoma antes de duplicarse se ve así. Bien, acá tenemos un cromosoma de mi papá y un cromosoma de mi mamá. Bien, estos cromosomas los multiplicamos 23 veces. Bien, ¿por qué? Porque tengo 23 que son administrados por el espermatozoide y 23 que son administrados por el óvulo. Ahora, estos cromosomas, como ustedes ven acá, cromosomas homólogos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de cromosomas homólogos? Los cromosomas homólogos son aquellos que tienen los mismos genes, lo cual no quiere decir que tengan la misma información. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo nosotros vamos a tener un cromosoma que tenga el gen que dice que nuestro color de pelo tiene que ser marrón, porque es la herencia de mi padre, pero la herencia de mi madre dice que mi pelo tiene que ser de color rubio. Por ejemplo, ¿no? A eso me refiero cuando digo que tienen los mismos genes, pero no quiere decir que tengan la misma información, porque vienen de dos individuos distintos. Una cosa más. Recordemos que cada una de estas cromátides, ¿sí? No tienen un solo gen cada una, tienen miles, millones de partículas de biomoléculas que forman genes y que tienen la información que nos hace únicos e irrepetibles, ¿sí? Ahora van a ver cómo se produce esto de ser únicos e irrepetibles, lo vamos a entender en la meiosis. Bien, espero que haya quedado claro. Vamos a ir con bien, la meiosis se divide en dos etapas. Tenemos la meiosis 1 y la meiosis 2. Y cada una de estas etapas se subdivide en 4 etapas, que son las mismas que la mitosis. Solo que le vamos a agregar el número 1. Tenemos la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. Y en la meiosis 2 tenemos las mismas etapas con el número 2. ¿Sí? Ahora, en la meiosis 1, específicamente en la profase, ocurre un evento que es muy importante, que es pregunta de examen, y que es lo que justamente nos hace únicos e irrepetibles. Recordemos que antes de que exista esta profase existió una interfase, ¿sí? Que vimos en el ciclo celular donde se duplicaron, ¿sí? Estos cromosomas. Ven, acá podemos ver. Tenemos los cromosomas homólogos, ¿sí? El de mi papá y el de mi mamá, multiplicado 23 veces. En la interfase que vimos en el ciclo celular, estos cromosomas se replicaron, ¿sí? Es decir, que cada uno de ellos ahora tiene una cromátide hermana. Bien, ¿qué sucede en la profase? Las cromátides hermanas se unen, ¿sí? ¿Qué significa esto de que se unen? Es un proceso al que se le llama sinapsis y consiste básicamente en el apareamiento de estos cromosomas homólogos. ¿Cómo ocurre esta sinapsis? Estos cromosomas homólogos se acercan hasta tal punto que los genes que lo componen se intercambian, ¿sí? A lo que le vamos a llamar recombinación genética, ¿sí? Acá podemos observar que los
cromosomas homólogos se acercaron hasta tal punto que intercambiaron los genes y quedaron dos cromosomas totalmente distintos a lo que eran antes de realizar esta recombinación genética. Ahora, el objetivo de esta recombinación genética justamente es obtener la variabilidad genética, que es lo que nos hace únicos e irrepetibles a cada uno de nosotros. Ahora, mientras estaba ocurriendo este evento a nivel de cromosomas, sigue ocurriendo otros eventos, ¿sí? Siguen ocurriendo otros eventos alrededor de esto. ¿Y qué es lo mismo que sucede en la mitosis? Los centríolos se desplazan hacia polos opuestos, se comienza a formar el uso mitótico, desaparece la membrana nuclear y los cromosomas quedan sueltos. Sí, esto es lo que sucede en la profase 1. Bien, recordemos, los cromosomas homólogos que en la interfase se habían duplicado pasan por un proceso denominado sinapsis, ¿sí? En el que se aparean y luego se recombinan. Una vez que están recombinados, paralelamente a que sucedía esto con los cromosomas, los centríolos se desplazaron hacia polos opuestos, ¿sí? Para poder formar el uso mitótico. La membrana nuclear desapareció, por eso está punteada, y los cromosomas quedan como sueltitos ahí, ¿sí? Como, digamos, como perdidos, porque no tienen una guía. Siguiente fase. Bien, nuestra siguiente fase es la metafase. ¿Qué sucede en la metafase 1? Los cromosomas se unen al uso mitótico, se alinean, es decir, que se ordenan. Acá no vemos ninguna diferencia con la metafase de la mitosis. Pero en cambio, en la anafase 1 de la meiosis, sí sucede algo distinto a lo que sucede en la anafase de la mitosis. ¿Qué sucede en la anafase 1 de la meiosis? En vez de separarse las cromátides hermanas, como sucedía en la mitosis, en la meiosis se separan los cromosomas homólogos, es decir, el cromosoma completo se va hacia los polos opuestos de la célula. No sucede como en la mitosis que solo se separan las cromátides. Bien. Luego continuamos con la telofase. En la telofase se vuelve a formar la membrana nuclear, los cromosomas se descondensan un poco, ¿sí? Y el núcleo se reorganiza. Y luego ocurre la citocinesis, que es igual a lo que sucede en la mitosis, que se forma un anillo proteico que se contrae hasta producir la división citoplasmática. Bien, hasta acá es la meiosis 1. Bien, ahora, antes de continuar con la meiosis 2, debemos detenernos en una aclaración. Aunque teóricamente las células hijas que se obtuvieron de la meiosis 1 tienen solo 23 cromosomas, cada uno de ellos tiene una copia de sí mismos recombinada. ¿Cómo recombinada, profe? Sí, recombinada, que se recombinó en la profase de la meiosis 1, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estas células tienen demasiada carga genética. Entonces, esta célula necesita volver a dividirse para aliviar esa carga. Tiene demasiada información genética, ¿no? Entonces, aquí es donde ocurre la meiosis 2. Comenzamos con la profase 2. O sea, volvemos a repetir las mismas 4 fases, ¿sí? Solo que con el número 2. Ahora, ¿qué sucede en la profase 2? Se recondensan los cromosomas, que se acuerdan que se habían descondensado al finalizar la meiosis 1. Vuelve a desaparecer la membrana nuclear. ¿Ven? Por eso está acá punteadita. Los centríolos se desplazan hacia polos opuestos. Bien, y se comienza a formar el uso mitótico. En la metafase 2, los cromosomas se unen al uso mitótico. El uso mitótico son estas líneas punteaditas que se ven acá, que es una estructura de proteína, que ya lo habíamos hablado cuando vimos organelas. Se alinean, es decir, que se ordenan, ¿sí? ¿Para qué? Porque se están preparando para dividirse. Luego continuamos
continuamos con la anafase 2. Y acá pasa exactamente lo mismo que sucede en la mitosis. En la anafase 2 se separan las cromátides hermanas a polos opuestos. ¿Ven? Este cromosoma, que estaba compuesto por las dos cromátides hermanas, se termina separando cada cromátide hacia cada polo de la célula. ¿Bien? En la telofase se vuelve a formar la membrana nuclear, las cromátides se descondensan, es decir, que se relajan, ¿sí? Y el núcleo se reorganiza. Y por último tenemos la citocinesis una vez más, en donde se forma un anillo proteico que se contrae hasta producir la división citoplasmática. Bien, bueno, hasta acá llegamos con meiosis. ¿Qué obtuvimos como resultado final de esta meiosis? Obtuvimos 4 células hijas. Bien, 1, 2, 3, 4. Y cada una de ellas tiene la mitad de la carga genética de la célula madre. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado con una célula que tenía doble número de juego de cromosomas, es decir, que tenía 23 pares o 46 cromosomas, y obtuvimos 4 células hijas con 23 cromosomas cada una? Ahora, suponiendo que esto fuera, por ejemplo, fueran 4 espermatozoides o 4 óvulos, al combinarse una de estas células con un óvulo o un espermatozoide, ¿sí? Al combinarse, ahí formamos otra vez los 23 pares formando un nuevo individuo, ¿sí? Bien, para resumir todo lo que vimos de meiosis, lo vamos a hacer en este gráfico. Bien, entonces, para que quede bien claro, tenemos la célula. Bien, esta célula pasa por la primera etapa del ciclo celular, interfase. ¿Qué sucede en esta parte del ciclo celular? El ADN se replica. Ya tenemos acá la célula con su ADN replicado, cada cromosoma con su cromátide hermana. Acá tenemos uno solo, recuerden que tenemos 23 de cada uno. Una vez que tenemos esta replicación de ADN, ocurría algo muy importante en la meiosis que se llamaba recombinación genética. Acá podemos ver que ya los cromosomas están recombinados. En la meiosis 1 se separan los cromosomas de mi mamá para un lado y los cromosomas de mi papá para el otro, pero ya no son iguales a la célula madre porque ya están recombinados, ya son una célula totalmente distinta a su mamá. Y en la meiosis 2, este cromosoma duplicado y recombinado se divide en dos células hijas, ya que se van a dividir sus cromátides, es decir, que esta cromátide se va a ir para una célula y la otra cromátide para la otra célula. Un ejemplo sería, si acá tuviéramos una espermatogonia, nuestro resultado serían 4 espermatozoides. Y si acá tuviéramos una ovogonia, acá nuestros resultados serían 4 ovocitos. Bien. Bueno, hasta acá llegamos con nuestra cuarta clase de ciclo celular. Espero les haya gustado y les haya quedado claro. Cabe aclarar que las clases no reemplazan la bibliografía obligatoria, así que por favor lean la bibliografía y nos estaremos reencontrando en la próxima clase. Buen fin de semana, hasta la próxima.